Buenas, soy Fernando Pastorelli. Voy a estar dando una charla acerca de migrar servicios de Java a RAS. La charla va a ser un poco viendo comparaciones acerca de qué es lo que ofrece distinto RAS, por qué, por ejemplo, se están migrando servicios también de C#, también en comparación. Algunas features quizás que hoy en día tiene Java 21, por ejemplo. Y no mucho más. Lo que sí, quizás deje algunos endpoints, algunas cosas que tendría que revisar, pero van a quedar algunos servicios quizás para revisar, pero bueno, eso lo dejo para después. Voy a hablar un poco también acerca de cómo está tomando las cosas Google para migrar los procesos internos de Android. Y bueno, a ver si... No sé si levanta la charla. Ok. Uf. Bueno. Complicado. Problemas de venir a último momento. Siento producción. Bueno, este soy yo. Ahí tienen mis redes, vengo de parte de la comunidad de Ruslang en español. Más o menos lo que hacemos ahí es un poco hablar, un poco de concientizar acerca del lenguaje, explicar las cosas que tiene. Es un lenguaje muy moderno, muy nuevo, y bueno, es complicado pasarlo de boca en boca, así bueno, hicimos una comunidad, nos ayudamos entre todos, gente internacional que quizás ni siquiera pisa Argentina, no pisa ni siquiera Latinoamérica, pero bueno, están ahí, nos ayudan a traducir libros, nos dan infraestructura y cosas. Están invitados a ir a cualquier cosa y eso. Cuando pensamos en Java, lo primero que pensamos es en 3.000 millones de dispositivos utilizan Java. Hoy en día creo que es 36.000. Buscamos RAS en Google y nos aparece un juego. Es la típica. Siempre que entren en un servidor de RAS van a encontrar de que hay alguien preguntando, ¿sale para jugar algo? Cuando estamos trabajando quizás con Java, a nivel ya cloud, empresarial, lo que sea, siempre las críticas que tenemos a veces es, esto no escala tan bien, hay que pasarlo a otro microservicio, estamos consumiendo mucha memoria. Siempre hay algo nuevo que migrar, hay que escribir algo para hacerlo un poquito más performante. Esto en parte es por la JVM, que está todo el tiempo con el garbage collector, recolectando basura, viendo qué variables se pueden eliminar. Pero en el caso de RAS funciona distinto. Piénsenlo como si tuvieran dos vacas. Cuando tienen dos vacas, se lo quieren dar a otra persona, esa persona, no sé, un amigo de ustedes, lo que sea, le dan una vaca. ¿Qué pasa? La otra persona recibe la vaca, pero ustedes no pueden usar más esa vaca. No tienen más acceso a esa vaca, porque lo que pasó es que le regalaron la vaca. Esto, eliminando el chiste, tiene un sistema, el sistema de propiedad. Si lo vemos en Java, el equivalente sería algo como esto, pero tiene una pequeña falla en Java, que es que nosotros podemos seguir utilizando la vaca 1. Si nosotros le regalamos la vaca 1, nosotros podemos seguir accediendo a la vaca 1, a pesar de que ya no debería estar asignado ese valor, sino que tendría que haberse pasado a vaca regalada. ¿Qué sucede con esto? Lo que sucede es de que hay unas buenas prácticas que se llaman RAID, que justamente lo que dicen es, no tenemos que estar compartiendo recursos todo el tiempo, porque justamente lo que puede pasar es de que tengamos algún tipo de problema de congruencia, vamos a tener algún problema de inconsistencia a la hora de trabajar con los datos, vamos a tener valores duplicados y eso nos va a dar problemas a futuro. RAS, por su parte, lo que hace es justamente elimina vaca 1 y la pasa directamente a vaca regalada. Entonces, cuando nosotros queramos acceder justamente a vaca 1, nos va a dar un error de compilación, porque ya no tenemos a la vaca 1, la tiene otra persona, la tiene la variable vaca regalada. Ya no es accesible a través de vaca 1.
Esto también igual es solucionable en RAS a través de unas referencias. Nosotros podemos, de alguna forma, prestar. El término es ese justamente porque lo que RAS intenta hacer es buscar sentido en un modelo del mundo real. Nosotros cuando prestamos cosas podemos seguir accediendo a eso diciéndole me lo devolvés y ya está. En cambio, cuando nosotros tenemos un sistema de propiedad que es regalarle el valor, y está más complicado decirle, che, me devolvés la cosa que te regalé, es medio feo. Por nombrar algunas cosas, justamente RAS lo que tiene es que tiene un sistema de ownership, no tiene un garbage collector, esto es un sistema semi-manual, el compilador va a tratar de garantizar todo en realidad. Una de las ventajas es esta, justamente, de que va a garantizar la memoria de forma segura en bajo nivel. Eso es algo que no se venía haciendo nunca. Y bueno, y otro tema es el tema del runtime. Cuando nosotros levantamos un servicio en Java, generalmente uno de los problemas es que tenemos un cold start y ese inicio frío suele demorar bastante. Por eso se demoró mucho el tema de las integraciones con Java en serverless, porque no era, digamos, performante. Había una latencia solamente a la hora de deployar el servicio. Si nosotros lo comparamos con otros lenguajes, también vamos a ver de que tiene muchos beneficios RAS. Sigue siendo una memoria manual. Tenemos, por ejemplo, dentro de RAS tenemos un sistema similar al ARC, pero es más performante, es más minucioso, es exhaustivo y a diferencia de C++ es seguro. Por nombrar algunas diferencias, quizás cuando nosotros usamos interfaces, nosotros pensamos, bueno, tenemos una clase, la clase está atada de una forma directa a la interfaz. Entonces, la clase no puede ser redefinida de alguna forma. En el caso de RAS utilizamos traits. Los traits son más flexibles, siguen unas reglas, pero lo que nos permiten es extender el tipo de dato a lo que nosotros necesitamos. En este caso, por ejemplo, esto sería una interfaz, por darle una similitud. Tenemos un scope, definimos la visibilidad de dónde va a aplicar esta interfaz, va a ser pública, por ejemplo, puede ser de package, puede ser privada, puede ser solamente para un archivo. Asimismo, nosotros podemos definir el nombre de la interfaz o el trait, puede ser, no sé, fecha formateable por seguir una nomenclatura, y también tenemos el nombre del método o la función. Un caso muy común quizás podría ser un adaptador. Nosotros tenemos una fecha en formato string y queremos transformarlo a un tipo date. Y claro, en estos casos, lo que nosotros podríamos hacer es justamente extender de alguna forma la librería estándar de RAS. Porque esto es justamente una de las cosas que permite los orphan rules. Nos permite utilizar traits e implementar nuestras propias interfaces a la librería estándar o librerías de otras personas, librerías de terceros. Entonces, de esta forma, nosotros podríamos implementar una función que se llame formatDate dentro de la librería estándar, dentro de la clase string. Nosotros de esta forma podríamos hacer una implementación donde decimos, bueno, dependiendo del mes, si es 1, 2, 3, hacemos enero, febrero, marzo. Esto, agarramos el string, en este caso estoy usando self. Self es una similitud al this. ¿Por qué? Porque nuevamente estoy implementando una interfaz dentro del string. Entonces, mi this es el mismo string. Entonces, es string.split, separamos la cadena de caracteres en slashes, y eso nos tendría que dar 3, por el ejemplo que teníamos anteriormente. Por otro lado, también tendríamos que quizás agregar validaciones. En este caso es una validación muy tonta, pero podríamos agregar más validaciones, por ejemplo, el día y esas cosas. Y bueno, en este caso, cuando agregamos un branch, tenemos que también devolver el tipo de retorno del siguiente branch. Es decir, si tenemos un if, tenemos que también retornar en el else, en ambos casos. Y en este caso yo lo estoy devolviendo. En el caso de tener una fecha válida, le pongo día, de mes y el año. Y en el caso de que no tenga un formato válido, le devuelvo eso, le devuelvo un string diciendo eso. De esta forma nosotros podríamos ejecutar este código diciendo datestring.formatDate, porque ahora todos los strings tienen el método formatDate, y tendríamos el día es 26 de septiembre de 2024. Esto es muy útil porque, por ejemplo, para las librerías, nosotros si quizás tenemos una librería que no está mantenida, nosotros podemos seguir agregándole comportamiento, mantenerla por separado, sin necesidad de deprecarla automáticamente. De esta forma, por ejemplo, podemos encontrar librerías como Cerde, que en realidad es solamente una librería de interfaz, en donde nosotros podemos extender Cerde para serializar y deserializar cosas.
De esta forma vamos a encontrar un montón de implementaciones. La gente lo que hace es agarra la interfaz en común de CERD y le agrega una implementación para transformarlo, por ejemplo, tenemos una clase, queremos transformarlo en un JSON, le agregamos una implementación para transformar a JSON. Queremos transformar a YAML, tenemos una forma de convertir a YAML. Queremos tomar un CSV o, por ejemplo, un BSON, lo tenemos. La gente toma esta librería, extiende la librería y la publica para que la gente la pueda utilizar. Otra cosa que quizás podríamos tener en cuenta son los records. Si hablo de los records va a ser medio largo, pero justamente los records con los sealed classes y todo esto no son suficientes. La verdad es que los enums en Rust son muy superiores al respecto, porque en realidad son tipos de datos algebraicos y pueden contener valores dentro. Por otro lado, bueno, el future de Java queda un poco mal parado al tema de la sync, en parte, pero porque Rust tiene un nivel de abstracción aún mayor. Por debajo, en realidad funciona con futures. Es decir, debajo de la implementación de la sync de Rust, siguen utilizando futures, pero nos da un API más de alto nivel para que nosotros podamos manipularlo de forma sencilla si venimos de lenguajes como puede ser Python o JavaScript. Por otro lado, Java es un lenguaje bastante verboso, mientras que Rust es muy expresivo. Vamos a encontrar ejemplos como estos, donde nosotros podemos hacer desestructuración directamente en los métodos de una función. Nosotros podemos agarrar un tipo T y decirle, quiero extraer del valor el access token, por ejemplo, y el access token va a ser un string. De esta forma vamos a encontrar un montón de ejemplos. En este caso yo estoy extrayendo, por ejemplo, un middleware de autenticación, estoy extrayendo también el estado de la aplicación para acceder a la base de datos, estoy sacando de un JSON la cantidad de votos, por decirlo de alguna forma, y se fijan, también tenemos un if que también es expresivo, porque en realidad está extrayendo de un valor que nos devuelve la función insertVote, estoy extrayendo si hay un error. Si hay un error, entonces muestro el mensaje por consola del error y lo retorno. Pero esto es lo que digo con que es expresivo. Y en todo caso, Rust tiene un montón de features más que la verdad es que son bastante largas. Yo voy a nombrar algunas por darles un ejemplo, ¿no? Lo de la inmutabilidad, los tipos de datos no nuleables, los results en cambio de excepciones, las macros que en realidad no tienen como una comparación directa en Java, porque, claro, quizás lo más cercano a macros en Java es Lombok, quizás. Después el tema de los runtimes. Rust no necesita un runtime, genera un binario final, entonces no necesita garbage collector, no necesita una máquina virtual. Después tiene abstracción de cero coste, es decir, nosotros podemos tener valores que se transforman de forma lazy a otros tipos de datos sin tener que cambiar un byte. Estos son solamente algunos casos, pero más allá de eso, en realidad Android está implementando Rust por otros motivos. Lo que está implementando en Android justamente es por un tema de que ellos tenían mucho código de C y C++, tenían vulnerabilidades, problemas de seguridad, necesitaban interoperar entre Java, Kotlin, C++. Había muchos temas. Y algo que notaron es de que la productividad del equipo aumentó, se redujeron la cantidad de bugs. Hoy en día la cantidad de código en Rust dentro de Android está incrementando cada vez más, se están reduciendo las vulnerabilidades. Incluso en algunas conferencias, el mismo CTO de Google salió a hablar al respecto de la productividad que tienen desarrollando en Rust. Es decir, los equipos que trabajan con Go son 1.5 veces menos productivos que los de Rust, mientras que los que trabajan en C++ son el doble de menos productivos la mitad de productivos que Rust. Por otro lado, el backend webs. Yo lo había puesto en la charla que íbamos a hablar un poquito acerca de esto. La realidad es que hay muchas librerías, las que más se recomiendan son Axum y Actix. Actix es la que más se utiliza en el mercado, es la que más van a encontrar ofertas laborales, es el que más tiempo lleva, es la primera implementación de un backend web en Rust. Hoy en día existe Axum, que es una implementación un poco mejor, es un poco más idiomática, tiene una mejor adaptación en el lenguaje. Sin embargo, yo lo que vengo a hablar es acerca de Spring RS, porque claro, esto es una charla de Java y digo, bueno, tengo que presentarles algo que ustedes puedan llegar a entender una similitud a Java. Hace poco encontré una librería llamada Spring RS, salió en julio, creo que se publicó. Está ganando muchas estrellas en GitHub, es una librería china que se está popularizando muchísimo.
Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Esto es básicamente cómo hacer un Hello World con Spring RS. Es una similitud quizás un poco burda de lo que es Spring Boot, pero la verdad es que funciona, porque agregan plugins. Si ustedes, en el caso de que tengan, por ejemplo, Spring Security, solamente sería agregar un plugin de seguridad dentro del main. En el caso de que tengan un acceso a base de datos, configuraciones de circuit breakers, lo que sea, simplemente agregan un plugin y ya con eso se solucionaría todo. Tenemos una similitud al tema de las inyecciones de dependencias con el AutoWire y todo esto. Me parece bastante cómodo a la hora de trabajarlo. Después, por ejemplo, el tema de obtener los gets, los posts, todo eso de las rutas es un manejo bastante automático. Si se fijan, nuevamente aparece lo de la expresividad. Están haciendo una desestructuración del path, obteniendo el nombre directamente en los parámetros de la función. Y todo esto es autoconfigurable. O sea, tienen un archivo config similar a los properties que pueden llegar a tener en un proyecto de Java. Y simplemente configuran ahí los puertos, configuran los middlewares que quieren. Todo el tema es automático, es una cosa loquísima. Todo esto funciona a base de macros. Sin embargo, si ustedes quieren en algún momento llegar a revisar demos o ilustraciones quizás acerca de cómo es un proyecto utilizando Axum, utilizando Actix, tengo publicado esos dos. Uno está en el de la comunidad, el otro está en privado, pero lo tengo que publicar aún. Y seguramente esté haciendo otro de Spring RS porque justamente es uno de los motivos de la charla. Y otro es que la gente le encantó, lo fuimos presentando dentro de la comunidad y la gente le gustó mucho por la similitud que tiene con Nest.js quizás, o en sí mismo con Spring, o a la vez con .NET, por ejemplo. Y bueno, si ustedes quieren más información al respecto, pueden entrar en la comunidad. Tenemos algunos roadmaps que están publicados, más que nada los chicos me fueron ayudando al respecto. Podemos encontrar también libros traducidos. Una de las cosas que queríamos hacer es traducir justamente Zero to Production in Rust, que es uno de los libros más recomendados en la comunidad, que es de Lucas Palmieri, lo van a encontrar en Twitter. Vive comentando al respecto, vive haciendo librerías y cosas súper útiles para aprender a hacer microservicios en Rust. Y por otro lado, Rust in Action, que por ejemplo, si ustedes están interesados más en escribir programación en bajo nivel, puede ser muy útil porque tiene una introducción muy básica acerca de cómo programar, explicando qué es un for, qué es un while, etcétera, ese tipo de cosas, y termina haciendo locuras con semáforos y cosas embebidas que es totalmente increíble. Y bueno, hasta acá la charla y cualquier cosa me matan a preguntas más abajo. Muchas gracias. Ahora sí. Bien, bueno, muchas gracias, Fer. ¿Preguntas? Levanta la mano. ¿Dónde tenemos? Allá, al medio. ¿Cómo están? Me acercan Justo en el un mismo lugar, siempre. en las tres charlas tuvimos... ¿Será ¿Son la misma persona? Claro. Buenas tardes. Buenas. Bueno, tengo dos. La primera, debido al tema de la performance, Rust se usa para IA, ciencias de datos, etcétera. ¿Hay, comunidad en eso? ¿No? Sí, hay libros publicados justamente de Rust en ciencia de datos. De hecho, Rust es uno de los lenguajes que más está creciendo en todos los sentidos. Inicialmente fue de bajo nivel, hoy en día lo tenemos para hacer temas de sincronía. Entonces está para web, está para data analíticas, está para inteligencia artificial. Tienen frameworks como Barn, para data analítica tienen Polas, tienen Apache Arrow. Hay un montón de librerías que pueden utilizar para trabajar con Rust, e incluso en entornos que no sean web o ni que sean de sistema. Quizás pueden ser más de frontend. Pueden usar Leptos para hacer frontend con WebAssembly. Tienen Yeo. Hay un montón de librerías y cosas que pueden utilizar. Sí. Buenísimo. Y la otra, siguiendo con la comparación con Spring, ¿existe alguna implementación de inyección de dependencias al nivel que se llega en Java, .NET, etcétera, en Rust? En el caso justamente de Rust, funciona un poco distinto la inyección de dependencias. Ellos funcionan a través de SCS, que
no recuerdo ahora las siglas, pero es a través de componentes. Entonces ellos lo que hacen es inyectan componentes a una capa de servicio y nosotros podemos acceder a esa capa de servicio y desestructurarlo de forma manual. No, es muy similar en realidad a la inyección de dependencia, pero la diferencia consiste en de que nosotros accedemos a esos servicios a través de la ruta, ¿sí? Accedemos a través de la función o el método, en lugar de acceder directamente desde el constructor de la clase. Bien. ¿Otra pregunta? Ah, ya Allá. tenemos otra. Un poquito más adelante, ahí al medio. Ahí va. Sí, buenos días. Hablas de lo que sería reemplazar, por dar un ejemplo, una aplicación de Spring en Java por el equivalente en Rust. ¿Cuál es tu opinión de un camino intermedio? Porque es como tirar el bebé con la bañera, como dicen los yankees. Claro. Reemplazás todo el stack por Rust. Y un camino intermedio, si vos agarras y decís, bueno, por ahí uso Spring en Java, pero hay ciertas cosas de performance que quiero hacer en Rust. ¿Qué pensás de eso? No, en general me parece buena idea. Obvio que actualmente no hay tanto desarrollo en la interoperación con Java. Sí están más en el caso de C, C++, no sé, Java, Script, Python. En el caso de Java lo que tendrías que hacer es utilizar el JNI directamente y con eso le importás las funciones en Rust y puedes usarla desde el lado de Java. También funciona con React Native, funciona con prácticamente todo. Siempre que tenga una JVM van a poder usar JNI para importar cosas en Rust. Y por otro lado pueden usar microservicios, no hay ningún problema con request, algo por separado o una función a través de FFI. Hay un montón de métodos de forma de interoperar sin tirar directamente toda la infraestructura que tienen ya armada con Java, sino que pueden decir, bueno, este pedacito que sé que es necesita un código muy exhaustivo, que puede llegar a tener muchos problemas a la hora de correr porque, no sé, es complicado a la hora de correr un proceso en batch enorme. Bueno, ese pedacito lo pueden escribir en Rust y quizás se ahorran un par de minutos o milisegundos, dependiendo del proceso que sea. Bien. Aprovechamos también la gente que está en vivo, está preguntando Marcos Tomás y dice, me interesó Spring RS, ¿en qué es parecido en Next.js? Más que nada en el sistema de las rutas, me parece que es súper cómodo en eso. Lo que tiene de malo, por ejemplo, Axum y Actix, es que el tema de las rutas, en el caso de Actix, tienen decoradores, tienen una forma que es a través de macros. Nosotros podemos definir la ruta de un método y decir, bueno, cuando accedan a este endpoint se ejecuta esta función. Eso se puede hacer, pero sin embargo en la función main nosotros tenemos que ingresar manualmente la ruta y si tiene un middleware y si tiene algún problema, como me parece muy engorroso. En el caso de NES es automático, es una cosa maravillosa. Entonces, justamente agarré Spring RS porque me parece una implementación que es muy sencilla, es ergonómica, es cómoda. No tengo que explicar mucho acerca de cómo funcionan las inyecciones de dependencia ni nada, es maravilloso. Está muy adaptado al ecosistema imperativo de Java, TypeScript, C#. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta acá en el piso? Acá tenemos dos. No, bueno, tenemos un montón. Los juegos del hambre. El primero que gana se queda con la pregunta. Ah, no, mira, los cagaron los dos. Hay una atrás. Bien. Hola, yo quería preguntar, ¿qué complicación qué es lo que más se le puede complicar a un desarrollador Java al estar pasando a hacer Rust? O sea, ¿qué es lo más desafiante o distinto al desarrollar en Rust justamente? Quizás el tema del ownership al principio, porque es como un cambio de mentalidad. Uno dice, asigno este valor a otra variable, listo. Generalmente haces eso, es una copia del valor y listo. En el cambio de Rust no buscas tanto eso, sino que lo que intentás es mantener un único valor o te intentás buscar formas que no sean esas. Podés hacerlo. De hecho, eso se llama hacer Rust en el modo fácil. Porque la gente cuando arranca a hacer código en Rust,
hace eso y la diferencia es muy mínima en realidad. No pasa nada por copiar 30 veces la misma variable. Rust es muy performante, a diferencia quizás de otros lenguajes, por todo esto de la abstracción de cero coste, por el tema de, no sé, de tener funciones lazy. Tiene un montón de optimizaciones que en realidad alocar una variable más en memoria no te va a afectar en nada en el caso de Rust. Y por otro lado, sí, más allá de eso quizás... No, es eso más que nada. Entender el ownership y después ya los vectores funcionan igual que el array list. Las estructuras son muy similares a las clases. No tiene mucho. No. Bien. Bueno, teníamos 2 acá. A ver quién le cede al otro. Listo, levantó la mano. Te cago. Vamos. Hola, ¿qué tal? Te quiero hacer una consulta por el tema de que lo que más se utiliza, creo que en Java, es el tema de la persistencia de datos. ¿Cómo se estaría manejando Rust en ese sentido? Bueno, en el tema, o sea, depende de a qué te referís, pero por ejemplo, Rust por defecto es inmutable, entonces el tema de las variables no las podés modificar, a menos que las declares explícitamente para que sean mutables. Y esto, claro, lo que implica es de que tenés menos cantidad de variables mutables, tenés menos posibilidades de que algo se modifique accidentalmente o que no deba ser el caso. También algo que puede suceder es de que nosotros hagamos queries incorrectas en tema de base de datos. En el caso de Rust no se puede hacer eso porque tenemos una comprobación en tiempo de compilación. Las librerías de Rust comprueban a través, o sea, lo que uno hace es le provee la base de datos, le provee las tablas al compilador y el compilador va a hacer un chequeo en tiempo de compilación de si la query está preparada para funcionar correctamente o puede haber una inyección de dependencia o si puede haber algún tipo de problema en el medio. Hace un montón de validaciones el compilador, es muy inteligente y nosotros lo podemos extender. A través del sistema de macros nosotros podemos hacer validaciones por fuera del compilador en sí mismo. Entonces es como que justamente si tenemos una base de datos y nuestro problema es cómo validar realmente que, no sé, que se esté inyectando bien algo, que se esté agregando bien algo, o ejecutando un store procedure, algún tipo de cosa, ya las macros nos van a validar en tiempo de compilación todo. Tenemos que tener levantado una base de datos a la cual pegarle y ya después el compilador va a hacer lo suyo y va a verificar step por step todo lo que vas a ejecutar. No hay que hacer mucho. Genial. Última pregunta. Última pregunta. ¿Teníamos por ahí? Bien. Hola, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Mencionás el tema de la inyección de dependencia. En Rust, que no es orientado a objetos, ¿para qué usarías la inyección de dependencia si no estás haciendo un new Claro. en ningún lado, digamos? O sea, No, en general no se utiliza tanto, justamente. Lo que se utiliza es más el tema de compartir los estados. Generalmente se hace un tipo de singleton o algo por el estilo, y ese singleton se comparte a través de las rutas. Eso es más que nada, justamente, en parte es por lo que dijo hace un rato de mantener el tema de la concurrencia, no tener inconsistencia de datos. Entonces lo que hace es compartir a través de un singleton una instancia en la base de datos, y esa instancia se empieza a compartir entre los múltiples hilos y se hacen validaciones en tiempo de compilación como para que no hayan data races a futuro. Pero en sí no es inyección de dependencia, sino que es otra cosa. Rust tiene como no es exactamente un lenguaje orientado a objetos 100%, sino que es como un funcional adaptado a imperativo. Entonces, vamos a encontrar algunas pequeñas cosas que quizás digamos, esto está raro, pero cuando te acostumbras decir, esto está mejor. Porque, por ejemplo, el tema de las herencias se puede hacer, pero no es algo que lo hagamos muy seguido. Vamos a encontrar un montón de patrones, por ejemplo, el polimorfismo, todo ese tipo de cosas que no vamos a encontrar una facilidad y un error a la hora de usarlo en Rust. Bien. Bueno, gente, un aplauso para Fer. Gracias.